La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a tu devocional. Tengamos, como el Señor lo requiere, esta audiencia sublime con nuestro Creador, para que Él, con su gracia inefable, nos ministre y nosotros dejemos nuestras cargas en su altar y entreguemos toda necesidad en sus preciosas y efectivas manos. Bienvenidos, hermanos, a este tiempo conjunto, el devocional, tiempo en el cual el Señor nos espera ansiosamente para darnos lo mejor como hijos, y nosotros, como sus siervos, recibir de Él a su vez lo mejor de su buena voluntad agradable y perfecta. Unámonos y vayamos a buscar el rostro del Eterno en el nombre de Jesús. Bienvenidos. Hermanos y amigos, la porción sagrada sobre la cual vamos a meditar hoy está en Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Volvámoslo a leer, Efesios 4, 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para allá vamos. Efesios 4:13. Amén. Sí, amigos, venimos desde hace algunos días meditando en lo que perdimos en la caída original y en lo que ganamos por medio de la fe en Jesús. Recuerden que perdimos la presencia de Dios, el poder de Dios, el perdón de Dios, el propósito de Dios y la vida eterna. Quedamos nuevamente confinados al polvo como gran destino. Llegó Jesús y en Jesús tenemos precisamente, o recuperamos precisamente, la presencia de Dios. El cristianismo es nada menos que retornamos a la presencia de Dios, o que la presencia de Dios está en medio de nuestra vida, que deja de ser una simple religión extraña y externa para convertirse en una vivencia, en una experiencia. Solo en Jesús el hombre resuelve el problema de la presencia de Dios, problema tan angustiosamente buscado para solucionar. En segundo lugar, encontramos el poder. En Jesús, dice la palabra, encontramos esa fuerza sobrenatural necesaria para resolver los imponderables y los imposibles. Ya no necesitamos ir a brujerías, hechicerías o cosas sagradas o muertos o vivos. Jesús resucitó y en Él tenemos el poder del Espíritu Santo para vivir y vencer. Tenemos el perdón. Ciertamente, hermanos y amigos,
una gran inquietud. Es la resolución de la culpa. Se dice que la culpa, real o ficticia, es devastadora. La culpa es supremamente dañina, perversa. El maligno destruye la humanidad, le limita, le debilita y lo vence básicamente a través de la culpa. Y el ser humano, el hombre, se ha especializado en inventarse montones de cosas, de sistemas, de ritos y de medios para quitarse de encima la culpa. Comentábamos que en la India hay que bañarse en el río Ganges, hoy una alcantarilla hedionda, por lo menos una vez al año para quitarse la culpa. Los musulmanes tienen que hacer obras, tienen que cargar un niño y romperle la cabeza con una piedra, tienen que darle vueltas a una piedra negra, tienen que hacer multitud de cosas tremendas para quitarse la culpa. El romanismo dice que hay que arrodillarse delante de otro hombre, confesarle, y que generalmente dicho hombre es tan pecador o más que el que confiesa, y confesarle y relatarle los pecados para ser perdonados. Y entonces él establece una supuesta penitencia diciendo palabras y repeticiones o de para atrás o de para adelante 1, 2, 3 o 4 veces, y ya supuestamente Dios perdona. Hay multitud de maneras de quitarse de encima del alma la marca de la culpa. Pero emerge en medio de la historia Jesús, Dios mismo hecho hombre. Y Él dice, nada les puede quitar la culpa. Solo y únicamente la fe en mí, en mi sacrificio en la cruz. Así que Colosenses dice que por la sangre de Cristo somos limpios mediante la fe en el sacrificio. Y de hecho el profeta en Isaías 53 dice que los que creyéramos en el futuro Mesías, en su sacrificio horrendo, terrible y cruento, seremos perdonados. Es la fe correcta que quita de verdad ante los ojos de Dios, que es lo que cuenta, la culpa. En cuarto lugar, lo que perdimos en Edén, el propósito para vivir, el sentido de trascendencia, que lo perdimos allí en Edén, lo ganamos también en Cristo Jesús. Sí, amados, ganamos la presencia de Dios, el poder de Dios, el perdón de Dios, el propósito de Dios, las 4 P, presencia, poder, perdón y propósito. Todo ser humano necesita un propósito para vivir. Los seres humanos necesitamos mirar hacia adelante y proyectarnos a metas altas, y entre más distantes y altas, más grandes y más felices somos. Los seres humanos, a diferencia de los irracionales, no nos proyectamos, creemos y nos lanzamos sin ver a alcanzar la cima de las montañas. Solo los irracionales viven de manera inmediatista, debido a lo que, o más bien motivados por lo que los sentidos les impulsen. De manera sensorial, química, física, instintiva, actúan, pero no se pueden proyectar. Pero nosotros, amados, sí nos podemos proyectar. Entonces queremos hacer una carrera, queremos terminar una primaria, un bachillerato, adquirir una profesión, crecer, desarrollarnos y superarnos. Tener el ejercicio, hacer el ejercicio de un conocimiento profesional, ser productivos, útiles, tener ingresos y vivir bien y bendecir a nuestra prole. En fin, un ser humano sin propósito deja de ser humano, se hace minúsculo, se empequeñece, pierde la visión de la vida.
Pues quiero contarles que Efesios capítulo 4 y en el versículo 13, miren ustedes, está el versículo, está el desafío que el Espíritu Santo nos hace para alcanzar el máximo propósito que ser humano pueda imaginarse. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Sí, amados, ningún otro conglomerado humano tiene un propósito tan sublime, tan trascendente, tan refulgente como el que tenemos los cristianos. Imagínense llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo Jesús, manifestado en Jesús, es el sumum de la perfección. Es en quien se amalgama toda la sabiduría y el conocimiento en su más alta expresión en la tierra. Hermanos, todas las profesiones ya terminadas, ya consumadas, ya perfeccionadas en el último nivel, están metidas en el Verbo. Eso dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es conocimiento, verdad. En el Verbo están todas las fórmulas económicas, políticas, matemáticas, emocionales, psíquicas, espirituales y de todas las ciencias. En el Verbo. Y el Verbo, la sabiduría, la ciencia y el conocimiento de Dios, se hizo carne. Se llama Jesús. Hermanos, y el llamado de nosotros, o el llamado que el Espíritu Santo nos hace, es que lleguemos a la estatura de la plenitud de ese Verbo encarnado que se llama Cristo Jesús. No hay duda que los cristianos son y somos seres superiores en este planeta. Insisto y remarco siempre en cuanto puedo y debo que los seres más brillantes, mejores personas, más útiles y más productivos, no hay duda, amados, son los cristianos, los países cristianos, de donde proviene toda la inventiva de la medicina, de la salud, de la química, de la física, de la biología. Es a los habitantes de estos países con fundamentos y orígenes cristianos, es allí donde se dan o a donde se le asignan todos los premios Nobel de la Paz, que es el premio que se le da a aquellos inventores de fórmulas o de verdades que bendicen, que ayudan, que desarrollan, que mantienen la vida y la proyectan en la tierra. Los mejores benefactores del mundo, amados, reciben el premio Nobel. Pues más del 80% es de cristianos, de creyentes en Jesús. No hay duda, digo, que los creyentes en Jesús somos superiores y estamos en permanente crecimiento. Nuestra meta, la plenitud de Cristo. Nuestro propósito, la estatura de Jesús. Lo estudiamos, lo miramos, lo contemplamos. Le he dado muchísimas vueltas a los evangelios. No sé cuántas, tal vez 100 o más. Múltiples veces he leído San Juan. Lo he leído, lo he estudiado, lo he sombreado, lo he subrayado, lo he comentado, lo he predicado, lo he vivido. He llorado sobre el evangelio. Me he arrepentido, me he formado, me he inspirado y me he alegrado. Hermanos, y no hay duda, insisto, en que ese conocimiento del evangelio, léase la vida de Jesús, su obra, su llamado y su voluntad, su propuesta y su esperanza, cada vez le hace a uno más pleno, más satisfactorio, más realizado. Así que el gran propósito de Dios para el hombre es que termine pareciéndose nada más ni nada menos a ese Verbo que contiene
toda la sabiduría y toda la verdad celestial. ¿Cuál es tu propósito? Es necesario que entiendas que fuera de Jesús, fuera del estudio de Jesús, fuera de la identificación con Jesús, fuera de la meditación de los 4 evangelios y la voluntad en Cristo y su obra, fuera del análisis e identificación con el análisis con la exposición doctrinal que hace Pablo en las 13 cartas acerca de Jesús, no hay posibilidad para cumplir los grandes propósitos o el gran propósito con el cual Dios nos envió a la tierra. Los que estamos en Jesús y alimentamos y estudiamos cada día un nuevo ápice, vértice, vórtice, ángulo, lado de la vida de Jesús y su obra, nos presentaremos el día del juicio con las manos llenas ante Dios. Y habrá una remuneración y paga sideral que no alcanzamos a dimensionar aquí en la limitación de la tierra. Los que no se convierten a Jesús, no importa cuánto hayan hecho de bueno o supuestamente de grande entre los hombres, pasarán la eternidad con las manos vacías, en profunda vergüenza, tristeza y alejamiento de la perfección del Altísimo. El propósito está dado hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento de un varón perfecto, al conocimiento del Hijo de Dios. Él es el varón perfecto, ninguno otro es, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo ser humano quiere un ejemplo, quiere un parámetro guía, quiere una luz que ilumine, una inspiración. Buscan en artistas, buscan en políticos, en religiosos, en filósofos, en escritores, buscan en una cantidad de personajes, pero tienen que terminar reconociendo que son una verdadera frustración, que son humanos, saturados de yerros e inclinados al error, al facilismo, cuando no a la impureza, a la necedad. Pero en Cristo Jesús tenemos el magno propósito seguro para alcanzar lo que nuestra alma anhela. Él es el gran propósito para vivir. Jesús nos lo da. Amén. Levantemos una oración acorde con este pensamiento, con este desafío magno de la palabra. Oremos. Oh amantísimo Padre Celestial, cuánto te agradecemos el que no nos hayas dejado en el ostracismo, en la oscuridad, en la pequeñez. Gracias, Señor, por no abandonarnos en este planeta para luego ser destinados al abismo, a la oscuridad. Gracias por llamarnos e incluirnos, Señor, en la fe del Hijo de Dios. Fe que nos permite caminar en este propósito de llegar a la estatura del Verbo perfecto, del Verbo divino de Jesús. Gracias por abrir nuestros ojos por el Espíritu Santo para contemplar la persona, la obra, la misión, el propósito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amantísimo Salvador, nuestro portentoso Señor. Padre, te pedimos que por ese mismo Espíritu Santo mantenga todos nuestros sentidos espirituales, la concentración, la razón, la lógica, la emoción, el sentimiento, la voluntad, enfocados
en esta persona maravillosa que reconocemos junto con tu palabra, que es el fiel reflejo del Dios de los cielos aquí en la tierra. Gracias por este desafío, por esta meta y por esta inspiración. Abrazamos y refrendamos nuestra entrega a Jesús, pidiéndole y pidiéndote, Señor, que tome nuestra vida y la conquiste en todos los rincones de nuestra existencia, en cada una de las habitaciones de nuestro consciente y de nuestro inconsciente. Arroja tu luz, Señor Jesucristo. Arroja tu luz y expulsa, Señor, todo obstáculo guardado, es oscuro y maloliente que impida o que te impida vivir, estar y manifestarse. Señor, te invitamos a sentirte cómodo en nuestros pensamientos, en nuestras miradas, en nuestras palabras, en nuestras pasiones, emociones y sentimientos, en nuestras decisiones y en nuestras omisiones. Te suplicamos que cada paso, Señor Jesús, esté guiado y dinamizado por tu voluntad, que es la única perfecta que puede haber en este planeta Tierra. Te honramos y te reconocemos, Señor Jesucristo, como el único propósito válido para vivir. Y te pedimos que todos los que nos rodean, Señor, sean desafiados a alcanzar esta misma estatura tuya, Señor, en cuanto al ser y en cuanto al hacer. Porque eres el Dios inalcanzable, pero tan asequible por el Espíritu Santo mediante nuestra fe. Y te creemos, Señor Jesús, y te adoramos. Nos despojamos del viejo hombre y te pedimos que el nuevo hombre, que eres tú mismo en nosotros, crezca, Señor, para que el día que el Señor Padre Todopoderoso nos llame a su presencia, no tengamos que huir avergonzados, como dice la palabra, sino que llevemos el reflejo de tu esencia, el fiel reflejo de tu carácter y de tu temperamento, el fiel reflejo de ti, Señor Jesucristo, en todo nuestro ser y hacer. Glorifícate, Señor Jesús, muéstrate al mundo usando todo nuestro ser, todo mi ser, el ser del oyente que ora conmigo. Quema la paja, la mentira, la escoria, el rescoldo, la necedad y la espina, y toda cosa inmunda, quémala. Y tú, Señor, muéstrate de manera gloriosa al mundo usándonos. En el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.